Hola compañeros, en esta ocasión el equipo 2 les va a estar hablando sobre volúmenes y capacidades respiratorias, espirometría, plethysmografía y la difusión de los gases en los pulmones. Para comenzar con la clase de hoy, vamos a definir en qué consiste un volumen respiratorio. Cuando hablemos de volúmenes, nos vamos a referir a la cuantificación funcional de los pulmones, es decir, lo que se logra por el desplazamiento del volumen de aire cuando hacemos una inspiración y una expiración. A continuación, les voy a explicar los 4 volúmenes que posee el pulmón. Vamos a comenzar por el volumen corriente. También lo pueden encontrar como volumen circulante o volumen final de la expiración, dependiendo la literatura que consulten. Por sus siglas en inglés se va a conocer como TB, Tidal Volume, el cual se refiere a la cantidad de aire que va a penetrar en los pulmones con cada inspiración o expiración en una respiración tranquila. Este volumen va a constar principalmente de 500 mililitros de aire. El siguiente volumen es el de reserva inspiratoria, el cual consiste en la cantidad de aire inspirado cuando se produce un esfuerzo inspiratorio máximo. De manera práctica se va a conocer o abreviar, mejor dicho, por sus siglas en inglés, IRV, Inspiratory Reserve Volume. Este volumen va a constar de 3.000 mililitros. El volumen de reserva expiratoria. Este volumen va a consistir en la cantidad adicional máxima de aire que se pueda expirar cuando se produce una expiración forzada, después de una inspiración normal, es decir, va a sobrepasar al volumen corriente. Este volumen va a constar de una cantidad de 1.100 mililitros. Se le va a abreviar de manera práctica por sus siglas en inglés ERV. Por último, tenemos al volumen residual, el cual va a ser el aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada. Este va a constar de una cantidad de 1.200 mililitros. Se le va a abreviar por sus siglas en inglés RV, Residual Volume. Ahora pasaremos con lo que son las capacidades pulmonares, pero primero tenemos que entender a qué se refiere con una capacidad. Se va a definir la capacidad como la combinación de dos o más volúmenes. De igual manera vamos a tener 4 capacidades pulmonares. La primera capacidad va a ser la pulmonar total, es decir, el volumen máximo a que pueden expandirse los pulmones. Esta capacidad se va a abreviar como CPT. Esta capacidad va a ser la suma de los 4 volúmenes que les mencioné anteriormente. El volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, el cual, si recordamos sus cantidades, el cual es 500, 3000, 1100 y 1200 respectivamente, daría una cantidad de 5800 mililitros, que es el valor de esta capacidad pulmonar. Después vamos a tener a la capacidad vital, CV. Esta se va a referir a la cantidad máxima de aire que pueda expulsar los pulmones después de un llenado máximo. Esta capacidad va a consistir de la suma del volumen corriente, del de reserva inspiratoria y el de reserva expiratoria, el cual, si sumamos sus cantidades, nos daría un igual de 4.600 mililitros. Capacidad inspiratoria. Esta se va a referir como la cantidad máxima de aire inspirado en una persona partiendo de una expiración normal. Esta capacidad va a consistir en la suma del volumen corriente más del de reserva inspiratoria, que si recordamos sus cantidades es 500 y 3000 respectivamente, por lo que nos daría 3500 mililitros para esta capacidad.
Y por último vamos a tener a la capacidad residual funcional. Es decir, es la cantidad de aire que va a permanecer en los pulmones al finalizar una expiración normal. Esta capacidad va a consistir de la suma del volumen de reserva expiratoria y del residual, que si recordamos sus cantidades serían 1100 y 1200 respectivamente, por lo que nos daría un total de 2300 mililitros para esta capacidad. En la siguiente imagen les muestro una representación gráfica de lo que sería el conjunto ya como tal de los volúmenes y de las capacidades pulmonares. Como pueden apreciar, se relacionan mucho a los volúmenes que les haya comentado anteriormente. Y por otra parte, cada onda va a representar un ciclo ventilatorio, por lo que se puede apreciar que cuando la onda ascienda va a representar que se realizó una inspiración, y cuando la onda pues descienda como tal va a representar una expiración. Por otra parte, vamos a encontrar un volumen y una capacidad respiratoria de la disfunción pulmonar. En el caso del volumen se va a relacionar mucho con lo que va a ser la espirometría, que es el siguiente tema a tratar. Vamos a tener a la capacidad vital forzada, la cual se va a referir a la cantidad máxima de aire que se va a poder expirar después de un esfuerzo máximo inspiratorio. Esta capacidad nos va a servir debido a que aporta información útil sobre la potencia de los músculos de la respiración y sobre todo de la función pulmonar, porque integrando con lo que vimos la clase pasada, que fue la mecánica ventilatoria, sabemos de que la expiración es pasiva, es decir, se va a deber gracias a la elasticidad pulmonar, y pues lo que se va a generar como tal por una fuerza pues va a ser la inspiración, principalmente por el diafragma. Por último, vamos a tener al volumen expiratorio forzado en un segundo. Este se va a referir a la fracción de la capacidad vital, que en este caso es la expirada, que se va a realizar durante un segundo cuando se realice una expiración forzada. La relación que nos arroje el volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada es útil debido a que nos ayuda a identificar algunos tipos de enfermedades respiratorias. Este volumen nos va a servir especialmente en la espirometría, que mi compañero nos va a hablar a continuación. Bueno, ahora veremos lo que es la espirometría. ¿Qué va a medir y cómo lo vamos a medir? Y también, bueno, qué nos va a indicar, ¿no? La espirometría es la técnica que mide los flujos y los volúmenes respiratorios útiles para el diagnóstico y el seguimiento de patologías respiratorias. Puede ser simple o puede ser forzada, ya veremos más adelante qué significa esto. La palabra espirometría viene del latín spirare, que significa soplar, y metría, que significa cualidad de medida. Digámoslo así, sería como medición de lo soplado. Bueno, el espirómetro va a ser el instrumento que va a ayudar a tomar esta medición. Tenemos primeramente, pues el más antiguo, digámoslo así, va a ser el de la imagen de la izquierda, que es el de campana o de agua. Va a estar formado por un tambor invertido que se va a encontrar sobre una cámara de agua. Ese tambor va a estar equilibrado por un peso, bueno, un contrapeso. En ese tambor también va a haber un gas respiratorio, habitualmente aire u oxígeno, y un tubo que va a conectar a la boca con la cámara de gas. Cuando se respira hacia el interior y el exterior de la cámara, el tambor se eleva y desciende, y se va a hacer un registro adecuado en una hoja de papel en movimiento. Este espirómetro pues ya está actualmente en desuso en clínica. Posteriormente tendremos también al de la siguiente imagen, que se va a llamar de pistón. El aire expirado va a entrar a una cámara donde se va a empujar un pistón, el cual a su vez va a empujar verticalmente a un rotulador sobre el papel que va a estar girando y va a permitir un registro continuo. Ahora tenemos uno que a mi parecer es bastante peculiar y muy interesante, que se llama el de fuelle.
el cual era el más usado antes de la aparición del moderno neumotacómetro, que es el que veremos después de este, y pues funciona de la siguiente forma. Al realizar la expiración, el aire va a inflar un fuelle que va a estar contenido en el interior del espirómetro, el cual va a inflarse y va a desplazar un rotulador sobre el papel, haciendo el registro sobre el mismo. También tenemos al neumotacómetro, que, como pueden apreciar en la imagen que está en la diapositiva, pues van a existir modelos bastante modernos como el que está en la diapositiva, y podemos ver que incluso tiene una pantalla a color y es touch, y tiene bastantes funcionalidades programadas, aparece como si tuviera aplicaciones, ¿no? Y pues va a funcionar de la siguiente forma. Cuando el aire de la insuflación entra por la boquilla hacia la manguera, unos sensores de presión van a detectar, pues, digamos así, la presión que fue provocada por la expiración y van a enviar esta información a un microprocesador donde finalmente y mediante métodos matemáticos se van a convertir en gráficas de volumen-tiempo y de flujo-tiempo. Estas gráficas las vamos a ver un poco más adelante. Y ese es el que actualmente pues se está utilizando. Bueno, ahora vamos a comenzar a explicar cómo es una espirometría. Como se dijo anteriormente, existen tanto espirometrías simples como forzadas. La simple, que es la que podemos apreciar en esta imagen y que ya también hemos visto anteriormente, va a medir 4 capacidades y 4 volúmenes, los cuales pues ya también conocemos. Nuestra gráfica tiene en el eje de las Y al volumen pulmonar en milímetros cúbicos y en el eje de las X al tiempo. Se va a iniciar con varios ciclos ventilatorios, los cuales se reflejan en las primeras 3 ondas que se ven en la gráfica, es decir, nuestro volumen corriente. Posteriormente vemos una onda mucho más amplia, digámoslo así, hacia arriba, la cual va a ser reflejo de cuando demos la instrucción al paciente de meter la mayor cantidad de aire que se pueda, es decir, nuestra capacidad inspiratoria. Luego de esto le diremos que saque el aire y respire tranquilamente, lo cual se va a ver reflejado en las 2 ondas siguientes, que podremos notar son idénticas a las primeras. Podremos ver después de esto una depresión en la gráfica, la cual va a corresponder a cuando le pidamos al paciente que saque todo el aire que le sea posible, es decir, su volumen de reserva inspiratorio. Y le diremos después que respire tranquilamente de nuevo, lo reflejado en los siguientes 2 ciclos. Ahora vemos en la gráfica un aumento en la amplitud hacia arriba, seguido de otro hacia abajo, lo cual va a ser simplemente la fusión de las 2 instrucciones anteriores. Es decir, le vamos a decir al paciente que meta la mayor cantidad de aire que pueda y que luego la saque hasta que ya no pueda sacar más. Y esto va a corresponder a la capacidad vital. Perdón, me equivoqué, no es en milímetros cúbicos, es en mililitros. Por ahí, bueno, pueden notarlo en la imagen. Bueno, ahora tenemos a la espirometría forzada, la cual es aquella en que tras una inspiración máxima se le va a pedir al paciente que realice una expiración de todo el aire. Esto va a ser en el menor tiempo posible y bueno, va a ser bastante más útil que el anterior. Nos va a permitir establecer diagnósticos de patologías respiratorias y eso se va a poder lograr mediante la interpretación de la morfología y del tamaño de las curvas generadas en las gráficas. También vamos a tener ciertos parámetros que nos van a ayudar pues a definir, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero nos van a ayudar a definir entre una enfermedad obstructiva y una restrictiva. Y bueno, vamos a tener 4 diferentes patrones, hablando de obstructivas y restrictivas, que se van a poder obtener. Primero, pues el de las enfermedades obstructivas, que a palabras simples, pues en ellas el flujo de aire que entra va a ser afectado por la presencia de algún obstáculo que genere resistencia a la salida de aire, una inflamación o presencia de, no sé, moco, flemas, etcétera. La inspiración es normal, sin embargo, pues la expiración va a ser dificultosa, existiendo un atrapamiento de aire y bueno, eso se va a ver en enfermedades como el EPOC, el asma, la fibrosis quística o la bronquiolitis. También tenemos un patrón de enfermedades restrictivas, donde al contrario del anterior, pues la inspiración va a ser dificultosa y esto va a ser debido a un aumento en las fuerzas de retracción elásticas del pulmón y una disminución en la compliance. Y bueno, la aspiración va a ser normal. Esto se va a dar en patologías como la neumoconiosis o por problemas, por ejemplo, con los músculos de la expiración o con la caja torácica. Y también vamos a tener otros 2 patrones, un patrón normal, que ese lo vamos a ver más adelante, y uno mixto, que, bueno, en este se van a juntar las características de la curva tanto del patrón obstructivo como la del restrictivo. Esa es la curva tiempo-volumen.
Evalúa al volumen de aire expirado en forma forzada y en unidades de tiempo. Aporta los valores del FEV1 y de FVC. FEV1 en la curva normal, que es la de color rojo, debe ser mayor al 80%, al igual que FVC. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que el 80% o más del volumen forzado vital debe haber salido en un segundo, lo que viene a representar FEV1. Y se denota en la gráfica en la parte curva ascendente. Y el otro 20% sale más lentamente hasta acabarse, lo cual se denota en el trayecto rectilíneo que hay entre FEV1 y FVC. Recuerden que estamos viendo hacia la curva normal, que es la de color rojo. En esta imagen podemos apreciar el cambio de morfología y de tamaño existentes entre los diferentes patrones, todas las líneas de diferentes colores. Podemos notar entonces que la curva del patrón obstructivo en verde, la que está en color verde, perdón, describe un trayecto totalmente curvo y tiene un FEV1 disminuido. También podemos apreciar, la curva del patrón restrictivo, que morfológicamente hablando no sufre cambios respecto a la curva del patrón normal, sin embargo, pues tiene una reducción en su tamaño. Y finalmente tenemos a la del patrón mixto, que es en color dorado, y esta va a sufrir un cambio morfológico similar a la curva del patrón obstructivo, y también sufre de igual forma una reducción en su tamaño. Ok, vamos a tener la curva flujo-volumen. Lo que va a hacer es relacionar al flujo de aire expirado y el porcentaje de la capacidad vital forzada expirada. Vamos a tener entonces que en el eje de las X va a representar al volumen y el eje de las Y al flujo. El flujo va a estar dado, es este volumen entre tiempo. Y también vamos a tener otras líneas verticales en azul que van a representar la cantidad de la capacidad vital forzada que ya ha sido expirada en un porcentaje. Entonces tenemos en la primera línea 25, la segunda 50, la tercera 75 y en la cuarta 100%. Vamos a tener los mismos patrones que tuvimos en la curva, bueno, en la gráfica anterior. Vamos a tener el patrón normal que va a estar representada en rojo y va a tener un ascenso rápido hasta llegar a un punto máximo que va a ser el flujo expiratorio máximo, también se le llama FEM, y también va a tener un descenso continuo en línea recta, esto es muy importante, en línea recta. Luego tenemos al patrón obstructivo, que está como en verde, que es la siguiente imagen. Y también va a tener un ascenso rápido, va a llegar al FEM, sin embargo ya su descenso va a ser en forma de curva cóncava. Ahora tenemos al patrón restrictivo, en color morado, que va a ser una curva reducida en tamaño y va a tener la misma forma, al igual que pasó pues con la gráfica anterior. No va a haber un cambio morfológico, sino únicamente en el tamaño. Por lo tanto, pues vamos a tener que primeramente es ascendente, llega al FEM y va a descender en forma de línea recta. Luego tenemos al patrón mixto, que de la misma forma, como ya les había explicado en las gráficas anteriores, pues va a tener un cambio tanto morfológico, que es del patrón obstructivo, como también un cambio pues en su tamaño, que es del restrictivo, por eso es mixto. Y bueno, su descenso entonces va a ser cóncavo, como podemos notar ahí. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la relación FEV1 entre FVC. Esta relación nos va a ayudar a distinguir entre patrones de enfermedades obstructivas y patrones de enfermedades restrictivas. Vamos a ver más adelante un algoritmo que se utiliza para poder diagnosticar mediante estos parámetros. Bueno, tenemos el patrón normal. El patrón normal, ya vimos las dos gráficas. Aquí tenemos del lado izquierdo la gráfica flujo, no digo, perdón, volumen-tiempo. Y del lado derecho la gráfica flujo-volumen. Tenemos FEV1 normal, es decir, mayor de 80, y un FVC también normal, que es mayor de 80. Por lo tanto, la relación FEV1 entre FVC debe ser mayor del 70% para que se pueda considerar como normal. Ahora tenemos al patrón obstructivo, que como recordatorio, pues va a cambiar la forma de la curva. El FEV1 se va a encontrar disminuido, como podemos apreciar en la gráfica volumen-tiempo, y el FVC se va a encontrar normal. Por lo tanto, la relación FEV1 entre FVC se va a encontrar disminuida y va a ser menor al 70%. Tenemos aquí las dos gráficas que ya vimos.
Bueno, también tenemos de nueva cuenta el patrón restrictivo. Va a tener la misma forma y va a tener un tamaño reducido. Va a tener FEB1 disminuido, FVC disminuido, por lo tanto la relación FEB1 y FVC va a ser normal, se va a encontrar por encima del 70%. Podemos apreciar en las gráficas de igual forma, pues, cómo están las curvas, que ya lo vimos también. Ok, también vamos a tener ya finalmente al patrón mixto, que quedamos cambia de forma y tiene un tamaño reducido. Vamos a encontrar en las gráficas que FEB1 se va a encontrar disminuido respecto a FVC y FVC se va a encontrar disminuido también. La relación FEB1-FVC se va a encontrar por debajo del 70%, es decir, disminuida. Bueno, llegamos a un resumen. El tema es algo complicado, entonces, pues yo creo que estudiando de esta tablita se entiende un poquito más. Entonces, tenemos patrones a evaluar de la espirometría forzada, tenemos el patrón, las características y la curva. En el patrón normal, pues vamos a tener un FEB1 normal, un FVC normal, y la relación FEB1-FVC se va a encontrar por arriba del 70%, lo cual va a ser normal. La curva también se va a ver normal. Luego tenemos el patrón obstructivo, cuyo FEB1 va a estar disminuido, FVC va a ser normal. La relación FEB1-FVC va a estar por debajo del 70%, lo que significa que está disminuida, y va a haber cambios en la forma. En la gráfica volumen-tiempo vamos a tener un FEB1 disminuido, y en la gráfica flujo-volumen vamos a tener una curva cóncava en la fase expiratoria. El restrictivo tenemos que FEB1 se va a encontrar disminuido, FVC también va a estar disminuido, y la relación FEB1-FVC se va a encontrar por arriba del 70%, lo cual va a ser normal. Va a existir cambios en tamaño y va a estar obviamente pues reducido. Y en el mixto tenemos que FEB1 se va a encontrar disminuido y FVC va a encontrarse disminuido. La relación FEB1 y FVC va a encontrarse por arriba del 70%, sin embargo va a significar que está disminuido. Esto va a ser porque si nosotros hacemos los cálculos, la proporción entre FEB1 y FVC pues no se va a encontrar alterada porque ambos pues se van a encontrar disminuidos. Sin embargo, pues respecto a todo lo demás, a toda la gráfica, los valores de toda la gráfica, pues se va a encontrar por debajo del 70%. Es por eso que digo por arriba del 70% la proporción, pero por debajo de pues todo, pues de toda la gráfica, ¿no? Como está todo chiquito, se encuentra pues disminuido. Y va a haber cambios en la forma y en el tamaño. Podemos definir la gravedad de los trastornos que vimos anteriormente según el valor de el FEB1, teniendo en cuenta que en niveles que oscilan entre el 80 y el 70% se van a considerar como enfermedad leve, entre el 69 y el 60 como enfermedad moderada, entre el 59 y el 50 como moderada grave, de 49 a 35 ya es grave y por debajo de 35 muy grave. Esto pues con el valor de FEB1. También tenemos ciertas indicaciones y contraindicaciones para la espirometría. En indicaciones, bueno, la espirometría va a ser utilizada en el diagnóstico de pacientes con síntomas respiratorios, en la valoración del riesgo preoperatorio, principalmente en pacientes que refieren síntomas respiratorios, y también en la valoración de la respuesta farmacológica a determinados pues, fármacos. También tenemos las contraindicaciones, que, bueno, hay absolutas, como un neumotórax, una angina inestable o desprendimiento de retina, y también hay relativas como una traqueotomía, una parálisis facial o problemas bucales. Ahora les voy a explicar cómo se realiza la técnica de la espirometría forzada. Antes de realizarla vamos a explicar al paciente la razón por la que es preciso hacerla y vamos a recordarle que no utilice medicación en las 6 horas anteriores a la prueba, ya que si utiliza, por ejemplo, broncodilatadores de acción corta, puede modificar los resultados de la misma. Asimismo, no debe fumar ni tomar bebidas con cafeína en las horas previas, y también se le advertirá que durante su realización va a oír órdenes en tono enérgico. En el momento de llevar a cabo la prueba, el paciente se va a situar en posición sentada, sin ropa que le ajuste, se le va a colocar una pinza nasal y se comprobará que la boca está libre de elementos que impidan una correcta colocación de la boquilla, por ejemplo, una dentadura postiza. Se va a realizar una inspiración relajada pero máxima. Al finalizar esta, se va a colocar la boquilla bien sujeta y el técnico dará una orden enérgica, que va a indicar el comienzo de la expiración forzada, que durará como mínimo 6 segundos, durante los cuales el técnico animará al paciente a continuarla y va a vigilar que expulse el aire continuamente y también va a asegurar que ésta se mantiene en un flujo constante.
Podemos seguir un algoritmo que es una serie de pasos a seguir para poder interpretar los resultados de una espirometría. En el paso 1 nos tenemos que fijar en la relación FEB1-FVC, ya que si nos da un valor menor a 70%, nos indica que el paciente tiene un patrón obstructivo. Podemos ver el grado de severidad de la forma en que anteriormente ya se ha explicado, y si nos da un valor normal por encima de este porcentaje, iremos al paso 2. En el paso 2, ahora debemos observar el valor de FVC. Si este es mayor a 80%, diremos que es un patrón normal. Ahora que si este es menor al porcentaje ya dicho, podremos decir que el paciente tiene un patrón restrictivo. Ahora vamos a explicar en qué consiste la pletismografía. Bueno, la pletismografía se define como aquel procedimiento que permite realizar la medición del volumen de gas intratorácico y la resistencia de las vías aéreas. La pletismografía se basa principalmente en lo que es la medición de cambios tanto de la presión como del volumen. La presión nosotros podemos definirla como aquella magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual está actuando, es decir, que equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie, mientras que el volumen corresponde a la medida del espacio que ocupa un cuerpo. En este caso sería el espacio que está ocupando el aire dentro de los pulmones. La pletismografía es utilizada de diferentes formas, pero su principal utilización es para poder medir lo que son parámetros orientados al diagnóstico de enfermedades pulmonares y al igual para poder medir la cantidad de aire que el paciente puede contener en los pulmones durante el reposo. De esta manera se determina si un problema pulmonar se debe a un daño en la estructura pulmonar o a una pérdida de la capacidad de los pulmones para poder expandirse. En la imagen que se colocó se muestra lo que es el pletismógrafo. El pletismógrafo es una cabina de cierre hermético dentro del cual se sitúa la persona y se medirán los cambios del volumen que se producen en el interior de lo que es esta cabina. Para poder realizar correctamente lo que es el procedimiento de la pletismografía, se necesitan respetar dos principales pasos. El primer paso consiste en colocar dentro de lo que es el pletismógrafo corporal al paciente. Como ya se mencionó anteriormente, el pletismógrafo corporal es aquella cabina herméticamente cerrada. El segundo paso consiste en que el paciente dentro de la cabina respirará en contra de una boquilla, colocando antes pinzas en lo que es la nariz para cerrar lo que son las fosas nasales y permitir únicamente el paso del aire por la boca. La boquilla se abrirá y se cerrará para poder controlar lo que es el paso del aire. Gracias a este procedimiento se producen cambios de presión y de volumen, tanto en el medio intratorácico como en la cabina, que permiten calcular lo que son los distintos parámetros para el diagnóstico pulmonar del paciente. En la imagen que se colocó en la presentación se representan estos pasos, en la cual el paciente que se encuentra dentro de lo que es la cabina respira por medio de una válvula y esta se encuentra conectada a lo que es el transductor de flujo para poder así medir lo que son los cambios de volumen y los cambios de presión. La pletismografía, como ya se mencionó anteriormente, determina el volumen de gas comprensible dentro de lo que es el tórax. Gracias a esta función, este procedimiento se basa en la ley de Boiler, la cual establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, siempre y cuando la temperatura sea constante. Esta ley se determina por la fórmula que nos dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. En este caso, la relación que hay entre la presión y el volumen se determinan que son unidades inversamente proporcionales. Gracias a esto podemos determinar el volumen de gas intratorácico y una vez establecido este valor se extrapola lo que es el volumen residual y la capacidad pulmonar total. En la imagen que colocamos en la parte superior izquierda se representa la ley de Boiler. En esta se muestran lo que son dos dibujos, en la cual en el primero nos dice que a mayor presión hay una disminución del volumen y en el segundo se dice que a menor presión aplicada existe un mayor volumen.
Por eso estas unidades son consideradas inversamente proporcionales, ya que cuando una disminuye, la otra aumenta. En la otra imagen que pusimos en la parte inferior, se muestra lo que es el proceso de inspiración y el de expiración. En el proceso de inspiración, cuando nosotros inspiramos, los pulmones tienen una disminución de presión y a su vez un aumento del volumen. En cambio, en el proceso de expiración existe un aumento de la presión para poder expulsar el aire fuera de los pulmones, pero a su vez se presenta una disminución de su volumen. Es aquí también donde se aplica lo que es la ley de Boiler, en la cual durante la inspiración hay una disminución de la presión y un aumento del volumen, y durante la expiración hay un aumento de la presión y una disminución del volumen. Las indicaciones a tomar dentro del proceso de la pletismografía son las siguientes. Tenemos como primera indicación la confirmación y cuantificación de restricción pulmonar. Como segunda, a la confirmación y cuantificación de hiperinflación pulmonar y atrapamiento aéreo. Como tercera, a la monitorización y vigilancia de enfermedad con fines clínicos o de investigación. Todas estas indicaciones proporcionan información suficiente para que el responsable de la interpretación pueda evaluar la calidad de la prueba. Al igual, dentro de estas mismas se incluyen datos demográficos de identificación y antropométricos, que sirven como valores de referencia. Difusión. La difusión es el movimiento aleatorio de moléculas en todas las direcciones a través de la membrana respiratoria y los líquidos adyacentes. Es como atraviesan los gases la barrera hematogaseosa. Después de que los alvéolos hayan ventilado con aire limpio, la siguiente fase de la respiración es la difusión del oxígeno, desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, y la difusión de dióxido de carbono en dirección opuesta, desde la sangre a los alvéolos, tal como se muestra en la imagen, que va sangre pobre en oxígeno y rica en CO2. El CO2 se va a difundir desde los capilares para ser exhalado. Los gases se disuelven en el fluido mucoso alveolar. El oxígeno es transportado en la hemoglobina de los hematíes. El oxígeno difunde hacia el interior del capilar. Después sale sangre rica en oxígeno y pobre en CO2. El proceso de difusión es simplemente el movimiento aleatorio de moléculas en todas las direcciones a través de la membrana respiratoria y los líquidos adyacentes. Todos los gases se desplazan por membrana alveolar por difusión pasiva. Física de la difusión gaseosa y presiones parciales de los gases. La difusión necesita de energía. Esto va a ser el movimiento cinético de las propias partículas. La difusión neta de un gas en una dirección es el efecto de un gradiente de concentración. En la figura se muestra la difusión del oxígeno desde un extremo de una cámara A hasta el otro extremo B. La diferencia entre las longitudes de las flechas representa la difusión neta. Presiones gaseosas en una mezcla de gases, presiones parciales de gases individuales. La presión es producida por múltiples impactos de partículas en movimiento contra una superficie. La presión de un gas que actúa sobre la superficie de las vías respiratorias y de los alvéolos es proporcional a la suma de las fuerzas de los impactos de todas las moléculas de un gas que chocan contra la superficie en cualquier momento dado. La presión es directamente proporcional a la concentración de la molécula de gas. En fisiología respiratoria se manejan muestras de gases, principalmente de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. La velocidad de difusión que se da en uno de estos gases es directamente proporcional a la presión que genera ese gas solo, que se denomina presión parcial de ese gas. El aire está compuesto 79% de nitrógeno y su presión parcial va a ser de 600 milímetros de mercurio y 21% de oxígeno y su presión parcial va a ser de 160 milímetros de mercurio. La presión parcial de ambos gases va a ser de 760 milímetros de mercurio, que es la presión total de esta mezcla a nivel del mar. Presiones de gases disueltos en agua y tejidos. Los gases disueltos en agua o en tejidos corporales también ejercen una presión porque las moléculas de gas disuelto se mueven de manera aleatoria y tienen energía cinética.
Factores que determinan la presión parcial de un gas disuelto en un líquido, determinada por su concentración, y también por el coeficiente de solubilidad del gas, que esto va a ser moléculas atraídas física o químicamente. Un ejemplo va a ser el dióxido de carbono por las moléculas de agua, mientras que otras son repelidas. Las moléculas atraídas se van a disolver, no generan un exceso de presión parcial. Las moléculas repelidas generan una presión parcial elevada. Esto se va a explicar en la ley de Henry. La presión de vapor de agua, que va a ser igual a 47 milímetros de mercurio. Depende de la temperatura del agua. Si está a 0 grados centígrados, esta va a ser de 5 milímetros de mercurio. Si esta está a 100 grados centígrados, va a ser de 760 milímetros de mercurio. También se muestra una tabla con coeficientes de solubilidad de gases respiratorios importantes a temperatura corporal, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el nitrógeno y el helio. Cuando la presión parcial se expresa en atmósferas, una presión de una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio, y la concentración se expresa en volúmenes de gas disuelto en cada volumen de agua. La presión parcial de dióxido de carbono para una concentración dada es menor 1,20 de la que ejerce el oxígeno. Difusión de gases a través de líquidos. La diferencia de presión provoca difusión neta. La difusión neta del gas desde la zona de presión elevada hacia la zona de presión baja es igual al número de moléculas que rebotan en esta dirección anterograda menos el número que rebota en la dirección contraria. Este valor es proporcional a la diferencia de presiones parciales de gas entre las dos zonas, denominada simplemente diferencia de presión para producir la difusión. Los factores que afectan la velocidad de difusión del gas en un líquido son: 1. Solubilidad del gas en el líquido. 2. El área transversal del líquido. 3. La distancia a través de la cual debe difundir el gas. 4. El peso molecular del gas. Y 5. La temperatura corporal del líquido. Cuanto mayor sea la solubilidad del gas, mayor es el número de moléculas disponibles para difundir para cualquier diferencia de presión dada. Cuanto mayor sea el área transversal del trayecto de difusión, mayor será el número total de moléculas que difunden. Por el contrario, cuanto mayor sea la distancia que deben atravesar las moléculas, más tardarán las moléculas en difundir toda la distancia. Finalmente, cuando mayor sea la velocidad de movimiento cinético de las moléculas, que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular, mayor será la velocidad de difusión del gas. Esto se muestra en la fórmula, donde D es la velocidad de difusión. Delta P, diferencia de presión parcial entre los extremos del trayecto de la difusión. A es el área transversal del trayecto. S, solubilidad del gas. D, distancia de difusión. PM, peso molecular del gas. A partir de esta fórmula es evidente que las características del propio gas determinan dos factores: la solubilidad y el peso molecular. En conjunto, estos dos factores determinan el coeficiente de difusión del gas, que es proporcional a la solubilidad entre la raíz cuadrada del peso molecular, es decir, la velocidades relativas a las que difundirán diferentes gases a los mismos niveles de presión parcial son proporcionales a sus coeficientes de difusión. Los coeficientes de difusión relativos de diferentes gases de importancia respiratoria en los líquidos corporales son el oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, nitrógeno y helio. Distancia de difusión. La barrera hematogaseosa está localizada entre el capilar pulmonar y el espacio alveolar. Son distintas capas de tejido que deben atravesar los gases para la hematosis. Capas de la membrana respiratoria. 1. Una capa de líquido que tapiza el alveolo y que contiene surfactante, lo que reduce la tensión superficial del líquido alveolar. 2. El epitelio alveolar, que está formado por células epiteliales delgadas. 3. Una membrana basal epitelial. 4. Un espacio intersticial delgado entre el epitelio alveolar y la membrana capilar. 5. Una membrana basal capilar que en muchos casos se fusiona con la membrana basal del epitelio alveolar. 6. La membrana del endotelio capilar.
A pesar del elevado número de capas, el grosor global de la membrana respiratoria en algunas zonas es tan pequeño como 0.2 micrómetros y en promedio es de aproximadamente 6 micrómetros. El área superficial total de la membrana respiratoria es de aproximadamente 70 metros cuadrados en el varón adulto normal. Esto equivale al área del suelo de una habitación. La cantidad total de sangre en los capilares de los pulmones en cualquier instante dado es de 60 a 140 mililitros. El diámetro medio de los capilares pulmonares es solo aproximadamente 5 micrómetros, lo que significa que los eritrocitos se deben comprimir a través de ellos. La imagen muestra claramente las capas que contiene esta membrana. Aquí se muestran imágenes, en donde la primera es la unidad respiratoria, el lobulillo respiratorio, que está formado por un bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los atrios y los alvéolos. Hay aproximadamente 300 millones de alvéolos en los dos pulmones, y cada alvéolo tiene un diámetro medio de aproximadamente 0.2 milímetros. Las paredes alveolares son muy delgadas y entre los alvéolos hay una red casi sólida de capilares interconectados. En la segunda se va a dividir en dos, A y B. La de arriba es la A, que es la imagen de la superficie de los capilares de una pared alveolar, y B es la imagen transversal de las paredes alveolares o su vascularización, y 3 es la estructura de la membrana alveolar en sección transversal. Factores que influyen en la velocidad de difusión gaseosa a través de la membrana respiratoria. 1. El grosor de la membrana. En la fibrosis aumenta el grosor de la membrana. 2. El área superficial de la membrana. En enfisema, desaparición de las paredes celulares. 3. El coeficiente de difusión del gas en la sustancia de la membrana. Depende de la solubilidad del gas en la membrana e inversamente de la raíz cuadrada del peso molecular del gas. Y 4. La diferencia de presión parcial del gas entre los dos lados de la membrana. Tendencia neta a que las moléculas del gas se muevan a través de la membrana. La frente de difusión es la parte delantera donde ocurrirá la difusión. En el caso del nitrógeno, es la entrada en los acinos. En el caso del helio, es de una generación más proximal, desde los bronquiolos membranosos a los respiratorios. Leyes de difusión. Fick, Graham y Henry. La ley de Fick es una ley cuantitativa en forma de ecuación diferencial que describe diversos casos de difusión de materia o energía en un medio en el que inicialmente no existe equilibrio químico o térmico. En situaciones en las que existen gradientes de concentración de una sustancia o de temperatura, se produce un flujo de partículas o de calor que tiende a homogeneizar la distribución y uniformizar la concentración o la temperatura. El flujo homogeneizador es una consecuencia estadística del movimiento azaroso de las partículas que da lugar al segundo principio de la termodinámica, conocido también como movimiento térmico causal de las partículas. Así, los procesos físicos de difusión pueden ser vistos como procesos físicos o termodinámicos irreversibles. La ley de difusión de Fick toma en cuenta criterios para determinar qué tan fácil es que difunda una sustancia dada dependiendo de las siguientes características: magnitud del gradiente, área de superficie, liposolubilidad de la sustancia. Entre más liposoluble, más rápido difunde. Peso molecular, entre más peso, pasa más rápido. Y la distancia de difusión. La ley de difusión de Fick establece la difusión de un gas a través de una lámina de tejido es directamente proporcional al área e inversamente al espesor. La tasa de difusión es directamente proporcional a la diferencia de la presión parcial. La tasa de difusión es directamente proporcional a la solubilidad del gas en el tejido e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Se muestra una fórmula que tiene la velocidad de fusión, la solubilidad del gas y el peso molecular. La ley de Graham.
formulada en 1829 por Thomas Braham, establece que las velocidades de fusión de los gases son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus respectivas densidades, en donde la fórmula se representa V como las velocidades y M las densidades. El fenómeno de fusión está relacionado con la energía cinética de las moléculas. Gracias a su movimiento constante, las partículas de una sustancia se distribuyen uniformemente en el espacio libre. Si hay una concentración mayor de partículas en un punto, habrá más choques entre sí, por lo que hará que se muevan hacia las regiones de menor número. Las sustancias se funden en una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Ley de Henry. La disolución de un gas en el líquido es directamente proporcional a la presión parcial de dicho gas y a su coeficiente de solubilidad. La parcial está igualada a la concentración del gas disuelto entre el coeficiente de solubilidad. Esto se vio en presiones de gases disueltos en agua y en tejidos, en donde unas moléculas son atraídas y otras son repelidas. Alveolar de los gases. Presiones parciales de los gases respiratorios cuando entran y salen de los pulmones a nivel del mar. En la tabla se muestra el aire atmosférico, el aire modificado, el aire alveolar, el aire expirado. Y en las columnas al gas nitrógeno, al oxígeno, al dióxido de carbono y el agua, siendo un total siempre de 760 milímetros de mercurio, en donde el más abundante es el nitrógeno, siguiendo el oxígeno, después el agua y por último el dióxido de carbono. Es importante conocer las diferencias del aire alveolar y el aire atmosférico. El aire alveolar es sustituido solo de manera parcial por aire atmosférico en cada respiración. El oxígeno se absorbe constantemente hacia la sangre pulmonar desde el aire pulmonar. El dióxido de carbono está difundiendo constantemente desde la sangre pulmonar hacia los alvéolos. Y el aire atmosférico seco que entra en las vías respiratorias es humidificado incluso antes de que llegue a los alvéolos. Capacidad de difusión del oxígeno se puede calcular a partir de las siguientes mediciones. 1. La presión del oxígeno alveolar. La presión de la sangre capilar pulmonar. Es tan difícil e imprecisa. Y 3. La velocidad de captación de oxígeno por la sangre. Capacidad de difusión del oxígeno. En el varón joven medio, la capacidad de difusión del oxígeno en condiciones de reposo es en promedio de 21 mililitros minuto milímetros de mercurio. En términos funcionales, esto significa que la diferencia media de la presión de oxígeno a través de la membrana respiratoria durante la respiración tranquila normal es de aproximadamente 11 milímetros de mercurio. La multiplicación de esta presión por la capacidad de difusión, 11 por 21, da un total de 230 mililitros de oxígeno que difunden a través de la membrana respiratoria cada minuto. Esto es igual a la velocidad a la que el cuerpo en reposo utiliza el oxígeno. En la figura se muestran las capacidades de difusión del monóxido de carbono, del oxígeno y del dióxido de carbono en los pulmones normales en condiciones de reposo, rojo, y durante el ejercicio, azul. El coeficiente de difusión del CO2 es 20 veces mayor al del oxígeno. La capacidad de difusión del CO2 en reposo es aproximadamente de 400 a 450 mililitros minuto milímetros de mercurio y durante el esfuerzo es de aproximadamente 1200 a 1300 mililitros minutos milímetros de mercurio. Difusión del oxígeno y del dióxido de carbono. Transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos del organismo. El oxígeno difunde desde los alvéolos hacia la sangre capilar pulmonar porque la presión parcial del oxígeno en los alvéolos es mayor que la del oxígeno en la sangre capilar pulmonar.
en los otros tejidos del cuerpo. Una mayor presión de oxígeno en la sangre capilar que en los tejidos hace que el organismo difunda hacia las células circundantes. Cuando el oxígeno se ha metabolizado para formar dióxido de carbono, este se difunde hacia los capilares tisulares. El dióxido de carbono difunde desde la sangre hacia los alvéolos. La presión de dióxido de carbono en la sangre capilar pulmonar es mayor de los alvéolos. Difusión de oxígeno de los alvéolos a la sangre capilar pulmonar. La sangre normalmente está en los capilares pulmonares aproximadamente 3 veces más del tiempo necesario para producir una oxigenación completa. La figura muestra un alvéolo pulmonar adyacente a un capilar pulmonar y muestra la difusión de las moléculas de oxígeno entre el aire alveolar y la sangre pulmonar. La presión de oxígeno gaseoso del alvéolo es en promedio de 104 milímetros de mercurio, mientras que la presión del oxígeno en la sangre venosa que entra en el capilar pulmonar en su extremo arterial es de promedio de 40 milímetros de mercurio, porque se extrajo una gran cantidad de oxígeno desde esta sangre cuando pasó por los tejidos periféricos. Por tanto, la diferencia inicial de presión que hace que el oxígeno difunda hacia el capilar pulmonar es de 104 menos 40 o 64 milímetros de mercurio. En el gráfico, en la parte inferior de la figura, la curva muestra el rápido aumento de la presión sanguínea cuando la sangre atraviesa el capilar. La presión sanguínea ha aumentado casi hasta la del aire alveolar en el momento en el que la sangre ya ha atravesado un tercio de la distancia del capilar, llegando a hacerse de casi 104 milímetros de mercurio. Transporte de oxígeno en la sangre arterial. 98% de la sangre que entra en la aurícula izquierda desde los pulmones acaba de atravesar los capilares alveolares y se ha oxigenado hasta una presión de oxígeno de aproximadamente 104 milímetros de mercurio. 2% de la sangre ha pasado desde la aorta a través de la circulación bronquial, que vasculariza principalmente tejidos profundos de los pulmones y no está expuesta al área pulmonar, flujo de derivación. Cuando sale de los pulmones, la presión de oxígeno de la sangre pasa por una liberación aproximadamente de la sangre venosa sistémica normal de 40 milímetros de mercurio. Cuando esta sangre se combina en las venas pulmonares con la sangre oxigenada, procede de los capilares alveolares. Esta denominada mezcla venosa de la sangre hace que la presión de oxígeno de la sangre que entra en el corazón izquierdo y que se bombea hacia la aorta disminuye hasta aproximadamente 95 milímetros de mercurio. En la figura se ven las modificaciones de la presión de oxígeno en la sangre capilar del pulmonar, sangre arterial sistémica y sangre capilar sistémica, que muestran el efecto de la mezcla venosa. En la gráfica se puede ver la presión de oxígeno y cómo se iguala la presión del oxígeno alveolar a 104 milímetros de mercurio. Difusión de oxígeno de los capilares periféricos al líquido tisular. La presión de oxígeno de la sangre que sale de los capilares tisulares y que entra en las venas císticas es también de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. En el extremo arterial y capilar se muestra una presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio y en el extremo venoso del capilar una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. La figura muestra la difusión del oxígeno desde un capilar tisular periférico hasta las células. La presión de oxígeno en el líquido intersticial es de 40 milímetros de mercurio y en las células tisulares 23 milímetros de mercurio. Efecto de la velocidad del flujo sanguíneo sobre la presión del oxígeno del líquido intersticial. La presión del oxígeno tisular está determinada por un equilibrio entre 1. La velocidad del transporte del oxígeno en la sangre hacia los tejidos y 2. La velocidad a que los tejidos utilizan el oxígeno. En la figura se muestra el efecto del flujo sanguíneo y de la velocidad de consumo del oxígeno sobre la presión del oxígeno tisular. Efecto de la velocidad del flujo sanguíneo sobre la presión del oxígeno del líquido intersticial. Si aumenta el flujo sanguíneo que atraviesa un tejido particular, se transportan cantidades mayores de oxígeno hacia el tejido y, por tanto, la presión de oxígeno tisular aumenta. Un aumento del flujo hasta el 400% del valor normal aumenta la presión del oxígeno.
desde 40 milímetros de mercurio, como se muestra en el punto A de la figura, hasta 66 milímetros de mercurio en el punto B. Sin embargo, el límite superior hasta el que se puede aumentar la presión del oxígeno, incluso con un flujo sanguíneo máximo, es de 95 milímetros de mercurio. Porque esta es la presión de oxígeno en la sangre arterial. Por el contrario, si el flujo sanguíneo a través del tejido disminuye, también disminuye la presión de oxígeno en el punto C. Efecto de la velocidad de metabolismo tisular sobre la presión de oxígeno del líquido intersticial. Si las células utilizan para el metabolismo más oxígeno del normal, esto reduce la presión de oxígeno del flujo intersticial. La figura también muestra este efecto y muestra la reducción de la presión del oxígeno del líquido intersticial cuando el consumo celular del oxígeno aumenta y el aumento de la presión del oxígeno cuando disminuye el consumo. Difusión de dióxido de carbono de las células de los tejidos periféricos a los capilares y de los capilares pulmonares a los alveolos. El dióxido de carbono puede difundir aproximadamente 20 veces más rápidamente que el oxígeno, por lo tanto hay diferencias de presión necesarias para producir la difusión. En la figura se muestra la captación de dióxido de carbono por la sangre en los capilares tisulares. Cuando las células utilizan el oxígeno, prácticamente todo se convierte en dióxido de carbono, y esto aumenta la presión del dióxido de carbono intracelular. Debido a esta elevada presión de dióxido de carbono en las células tisulares, el dióxido de carbono difunde desde las células hacia los capilares tisulares y después es transportado por la sangre hasta los pulmones. En los pulmones difunde desde los capilares pulmonares hacia los alveolares y es expirado. Las presiones del dióxido de carbono son aproximadamente de 1. Presión del dióxido de carbono intracelular, 46 milímetros de mercurio, intersticial, 45 milímetros de mercurio. Así hay una diferencial de presión de solo 1 milímetro de mercurio. 2. Presión del dióxido de carbono en la sangre arterial, que entra en los tejidos, 40 milímetros de mercurio. Presión del dióxido de carbono de la sangre venosa que sale de los tejidos, 45 milímetros de mercurio. Así como se muestra en la figura, la sangre capilar tisular llega casi exactamente al equilibrio con la presión del dióxido de carbono intersticial del 45 milímetros de mercurio. Y 3. La presión del dióxido de carbono de la sangre que entra en los capilares pulmonares en el extremo arterial, 45 milímetros de mercurio. Presión del CO2 en el área alveolar, 40 milímetros de mercurio. Así una diferencia de presión de solo 5 milímetros de mercurio produce toda la difusión necesaria del dióxido de carbono desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos. Además, la presión del dióxido de carbono de la sangre capilar pulmonar disminuye hasta ser casi exactamente igual a la presión del CO2 alveolar de 40 milímetros de mercurio antes de que haya atravesado. En esta figura se demuestra la difusión del dióxido de carbono desde la sangre pulmonar hacia el alveolo. La presión del dióxido de carbono de la sangre capilar pulmonar disminuye hasta ser casi exactamente igual a la presión del dióxido de carbono alveolar de 40 milímetros de mercurio, antes de que haya atravesado más de aproximadamente un tercio de la distancia de los capilares. En la gráfica se muestra la presión del dióxido de carbono sanguíneo y la presión parcial alveolar del dióxido de carbono. Se puede ver la disminución de 45 milímetros de mercurio a 40 milímetros de mercurio del extremo arterial al extremo venoso. Efecto de la velocidad del metabolismo tisular y del flujo sanguíneo tisular sobre la presión del dióxido de carbono intersticial. El flujo sanguíneo capilar tisular y el metabolismo tisular afectan a la presión del dióxido de carbono de una manera totalmente opuesta a su efecto sobre la presión del oxígeno tisular. En la figura se muestra el efecto del flujo sanguíneo y la velocidad metabólica sobre la presión del dióxido de carbono en los tejidos periféricos. Una disminución del flujo sanguíneo desde el valor normal, el punto A en la figura, hasta un cuarto del valor normal, el punto B de la figura, aumenta la presión del dióxido de carbono de los tejidos periféricos, desde el valor normal de 45 milímetros de mercurio a nivel elevado de 60 milímetros de mercurio.
Al contrario, el aumento del flujo sanguíneo hasta 6 veces el valor normal, en la figura se muestra el punto C, reduce la presión del dióxido de carbono intersticial desde el valor normal de 45 milímetros de mercurio hasta 41 milímetros de mercurio, hasta un nivel casi igual a la presión del CO2 en la sangre arterial, 40 milímetros de mercurio que entran en los capilares tisulares. Observe también que un aumento de 10 veces del metabolismo tisular aumenta mucho la presión del dióxido de carbono del líquido intersticial para todas las velocidades del flujo sanguíneo, mientras que la disminución del metabolismo a un cuarto de valor normal hace que la presión del dióxido de carbono del líquido intersticial disminuya hasta aproximadamente 41 milímetros de mercurio, acercándose mucho a la presión arterial, 40 milímetros de mercurio. Ahora vamos a hablar de la presión en sangre de los gases. La presión parcial de un gas en sangre, como su nombre lo dice, se va a referir a la presión parcial de un determinado gas en la sangre. En este caso, la presión de oxígeno y la de dióxido de carbono. Se sabe que las moléculas de los gases que forman el aire se hallan en constante movimiento. Entonces, el impacto causado por estas moléculas sobre la superficie de la vía respiratoria y de los alvéolos va a ser la presión del gas. La presión del aire depende de la concentración total de partículas del gas. Entonces, la presión total del aire a nivel del mar es de unos 760 milímetros de mercurio. Sin embargo, como el aire es una mezcla de gases, cada gas va a contribuir a la presión total en proporción directa a su concentración. Entonces, la presión que ejerce cada gas en particular es la presión parcial de ese gas. Para entender este tema de la difusión, se debe saber que la difusión de los gases es directamente proporcional a su diferencia de esta presión parcial. El gradiente de presión parcial de cada gas entre el aire alveolar y lo que es la sangre va a ser el factor determinante de la difusión. Siguiendo el esquema de la diapositiva, la sangre llega a los capilares pulmonares a través de la arteria pulmonar. Entonces, la presión parcial del dióxido de carbono en lo que es el extremo arterial de los capilares va a ser de 46 milímetros de mercurio, mayor que la del aire alveolar, que es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, el gradiente de presión parcial va a impulsar la salida del dióxido de carbono hacia el alveolo. Cuando la sangre sale de la red capilar en el extremo venoso, la presión parcial del dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. Por el otro lado, el oxígeno llega a los capilares alveolares con una presión de 40 milímetros de mercurio. Entonces, como su presión parcial en el área alveolar es de 100 milímetros de mercurio, este gas difunde hacia lo que es la sangre. De esta manera, al llegar al extremo venoso de la red capilar del alveolo, la presión parcial del oxígeno va a alcanzar unos 95 milímetros de mercurio. Y de esta manera, pues la sangre se ha oxigenado. Entonces podemos decir que los valores de la presión de oxígeno y de la presión de dióxido de carbono de la sangre se van a deber pues a este intercambio de gases de los alvéolos pulmonares y al intercambio de gases entre los capilares de la circulación general y las células de los tejidos. Ahora vamos a hablar del tiempo de exposición del eritrocito y los tiempos de difusión del oxígeno y el dióxido de carbono. Bueno, pues los cambios que pueden haber en lo que es la presión del oxígeno a nivel de la sangre capilar pulmonar se pueden ver en la siguiente figura del lado derecho en la diapositiva. Esta figura pues está basada en lo que es la ley de Fick para difusión de los gases que ya se explicó anteriormente, y una de sus suposiciones es que las características de la difusión pues va a ser uniforme a lo largo del capilar. Dentro de esa misma figura podemos observar cómo el tiempo que requiere el eritrocito para atravesar el capilar pulmonar es de 75 segundos. Esto va a ser el producto de la división del volumen de sangre que ocupan los capilares pulmonares y el gasto cardíaco. También podemos observar que la presión del oxígeno del capilar arterial se acerca en casi 0.25 segundos a los valores observados a nivel alveolar. Bueno, en condiciones normales existe un tiempo suficiente para que la sangre venosa se oxigene adecuadamente, por lo que se puede considerar que el pulmón dispone de unas suficientes reservas para esta difusión.
En este caso, el eritrocito atraviesa el capilar pulmonar aproximadamente en 25 segundos. Cabe mencionar que si la zona de interfase alveolo capilar está lesionada, la transferencia disminuye de acuerdo con el principio de Fick, de modo que el aumento de la presión de oxígeno va a ser mucho más lento, como igual se puede apreciar en la figura. Retomando el tiempo de exposición del eritrocito, que esto se va a referir al tiempo en el que el eritrocito está en el capilar, ya mencionamos que va a ser 0.75 segundos. De estos 0.75 segundos se va a disponer 50 segundos para el oxígeno y 25 segundos para el dióxido de carbono. Esto depende de la afinidad entre el gas y el solvente. Los gases de importancia respiratoria pues son muy solubles en las membranas, ya que pues son afines a los lípidos, y la mayor limitación que se encuentra entre el movimiento de los gases en los tejidos pues no se debe a su solubilidad en las membranas, sino a su solubilidad en el agua de los líquidos corporales. Entonces, se puede decir que el dióxido de carbono es alrededor de 20 veces más soluble que el oxígeno, por esto su menor tiempo de estar en el capilar. Ahora vamos a hablar de las características de la hemoglobina, iniciando con que la hemoglobina es una proteína eritrocitaria intracelular altamente especializada, la cual va a ser responsable de realizar ese transporte gaseoso en la respiración. También es el componente principal de los eritrocitos y existen altas concentraciones en los glóbulos rojos. Otra de sus características es que transporta el oxígeno del aparato respiratorio y transporta dióxido de carbono y protones de los tejidos hasta los pulmones para ser excretados. La hemoglobina ocupa cerca del 33% del volumen del eritrocito y participa en el 90% del peso seco total de la célula, y cada gramo de hemoglobina puede llevar 1.34 mililitros de oxígeno. Como otra de sus características, se puede decir que la concentración de hemoglobina en el cuerpo va a ser el resultado de un equilibrio entre la producción y la destrucción del eritrocito, y que cuando la hemoglobina disminuye se van a dar los estados anímicos, y esto a su vez pues va a disminuir la capacidad transportadora de oxígeno. También esta hemoglobina está fijada a una proteína llamada hemo, que va a ser la que nos va a fijar el oxígeno para ser intercambiado en los pulmones por dióxido de carbono. Y como valores de referencia normales de la hemoglobina, tenemos que en los hombres adultos es de 14 a 18 gramos sobre decilitro, en las mujeres de 12 a 15 gramos sobre decilitro y en los neonatos de 6.5 a 21.5 gramos sobre decilitro aproximadamente. Bueno, eso será todo por parte del equipo 2. Si tienen alguna duda, no duden en decirnos y pues muchas gracias por su atención.